nuevamente, las vesículas seminales para la formación del semen son esas dos secreciones de la vesícula seminal y de la próstata. Le coloco bien resaltado dentro del líquido de las vesículas la presencia de fructosa, porque eso es una causa muy frecuente de infertilidad y es algo sencillo que se puede arreglar rápidamente dándole fructosa al paciente dentro de su dieta, incrementando los niveles de fructosa. Produce también prostaglandinas. Las prostaglandinas aquí van a incrementar la actividad muscular de la musculatura lisa del tracto genital femenino. ¿Okay? De hecho, las mujeres embarazadas, si tienen ya para finales del embarazo actividad sexual, estas prostaglandinas pueden iniciar un trabajo de parto. ¿Okay? Pueden comenzar a arrancar ese trabajo de parto. Tiene fibrinógeno. ¿Para qué creen ustedes que tiene fibrinógeno? ¿Qué hace el fibrinógeno? Coagula, ¿verdad? Favorece la coagulación y por eso es que el semen también presenta en el momento de la emisión la presencia de pequeños coágulos donde, coágulos no sanguíneos obviamente, coágulos de semen, donde hay una concentración muy alta de espermatozoides. ¿Okay? En la fase de emisión y eyaculación, que son fases del acto sexual masculino, está presente ese líquido de las vesículas seminales. Y luego tenemos la próstata. La próstata también contiene muchísimos elementos para viabilidad del espermatozoide, como la fosfatasa ácida, el citrato, el calcio, que le ayuda mucho a la movilidad del espermatozoide, y tiene profibrinolicina. La profibrinolicina de la próstata, del líquido prostático, va a permitir la degradación o ruptura de esos coágulos para poder liberar un poco más y mejorar la movilidad de los espermatozoides. Y también tiene un pH alcalino. El semen debe tener un pH alcalino para que los espermatozoides puedan vivir más tiempo dentro del conducto genital masculino y femenino incluso. ¿Okay? En el masculino puede estar allí muchísimos días, pero en la mujer, después del acto sexual, los espermatozoides son viables, a pesar del pH ácido vaginal, pueden ser viables hasta 6 días. ¿Okay? Red flag. Ok. Red flag. Vamos a hablar ahora del testículo, que va a ser, si se quiere, nuestra glándula de mayor importancia en esta clase. Primero, recuerden la túnica albuginea, que está replegada y va a un tejido conectivo que va a rodear y proteger la glándula, el testículo en sí. Esta túnica, a su vez, va a emitir por su membrana interna unos tabiques hacia el interior del testículo, segmentándolo en varios espacios, varias áreas. Existen aproximadamente hasta 250 segmentos dentro del testículo gracias a esas trabéculas, a esos tabiques que produce esa túnica. Y en el interior de cada una de ellas vamos a encontrar hasta 4 túbulos seminíferos totalmente enrollados, como ven aquí. Aquí obviamente es un dibujo, pero son súper microscópicos y están súper enrollados a ese nivel, en esos espacios. Luego entonces los túbulos seminíferos se reúnen y van a formar la red testicular o red de testis. Después de la red de testis salen del testículo por los conductos eferentes y los conductos eferentes se unen para formar el epidídimo, el cual tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. La cola se continúa con el conducto deferente. ¿Okay? Y ese es todo el recorrido que deben tener los espermatozoides cuando son formados, cuando se maduran cuando se forman a nivel de estos túbulos seminíferos. Estos pequeñitos túbulos son los que tienen las células productoras de los gametos de espermatozoides y tienen las células endocrinas de producción de andrógenos testiculares, que en el hombre son la fuente principal de andrógenos. ¿Okay? Entonces nosotros de ahora en adelante vamos a ver
ese túbulo seminífero como si lo tomáramos y lo cortáramos transversalmente y lo vamos a estudiar desde el punto de vista histológico y luego funcional. Ok, vean aquí, en esa imagen que ustedes ven hacia arriba, eso es un solo túbulo seminífero de los cientos que tiene cada testículo, ¿ok? Tenemos entonces que tiene un grupo de células, aquí me voy a dedicar acá, que esto es como un segmento de allá, tiene esta parte luminal, ¿okay? Más cerca de la luz, que como ven, tiene primero estas células celestes, son las células germinativas, que tienen varios estadios de diferenciación. Las que están más aquí, pegaditas a esta membrana basal, son las células más indiferenciadas, que son las espermatogonias, embriología. Las espermatogonias, luego ellas se van diferenciando hasta transformarse en espermatozoides. Y los espermatozoides ya se encuentran, como ven allá arriba, las bolitas, miran hacia la luz del túbulo seminífero. ¿Okay? Entre estas células vamos a encontrar estas células moraditas que son grandes, son prácticamente de forma triangular, sin embargo no tienen una forma muy bien definida porque ella emite prolongaciones que se van metiendo entre las células germinativas. ¿Okay? Y estas son las células encargadas de darle el mayor apoyo a esas células germinativas que van a ir diferenciándose en el proceso de espermatogénesis. Entonces, la espermatogénesis no es más que la transformación de la espermatogonia en espermatozoide, ¿okay? Ya formado. Y las células del Sertoli, que son esas células moradas, son las encargadas de producir o de ayudar con ese proceso. Se les conoce incluso como células chaperonas, porque son las que van a acompañar en todo a esas células germinativas y van a protegerlas contra cualquier daño inmunológico, etcétera, ambiental, incluso con cambios de pH. Esta lámina basal está constituida principalmente por las mismas células de Sertoli. ¿Okay? Las células de Sertoli se van uniendo con diversas formas de uniones intercelulares, de hemosomas, hemidesmosomas, uniones adherentes, es decir, cualquier cantidad de medios de unión, y van a formar la barrera hematotesticular. ¿Okay? Esa barrera hematotesticular sirve como de límite entre esa parte central, ¿okay? Del túbulo seminífero, que es la porción germinativa, porque es donde están las células que van a desarrollarse y transformarse en espermatozoides, y una parte más externa, que es la intersticial. ¿Okay? Entonces aquí por fuera de esa barrera hematotesticular tenemos obviamente muchos vasos sanguíneos capilares que permiten la entrada y la salida de todos esos productos endocrinos que estamos generando acá. Y tenemos las células más pequeñitas, que son las células de Levy, que esas son las encargadas de sintetizar testosterona. ¿Okay? Bien. Recordemos que el hombre en estas células de Levy no solamente produce principalmente testosterona, sino que también puede sintetizar cierta cantidad de estrógenos, 17-beta-estradiol, a través de la aromatización. Eso lo vimos también en suprarrenal, ¿verdad? En la parte de la síntesis de andrógenos suprarrenales. ¿Okay? Bien. Entonces, el epitelio que está en el centro es un epitelio reproductor, es un epitelio germinativo, que me va a generar esos espermatozoides como una de las funciones testiculares de esta gónada, y el epitelio que está por fuera es el epitelio hormonal, porque están las células de Levy produciendo andrógenos principalmente. ¿Ok? Esto ya lo mencionamos. Ok. Bueno, aquí detrás estaba como una lámina ya más real de esa estructura de
de los túbulos seminíferos. Vamos a hablar de estas funciones de las células de Sertoli. Hace muchos años se creía que las células de Sertoli lo único que hacían era darle como un soporte físico y de protección a las células germinativas en ese proceso de espermatogénesis. ¿Okay? Pero hoy en día se sabe que hace de todo. ¿Qué cosas hace? Forma la barrera hematotesticular, lo que yo les mencionaba. Incluso esa barrera hematotesticular tiene funciones inmunológicas. Impide la entrada de cualquier agente que pueda ser captado como antígeno, evitando que estas células germinativas puedan tener alguna afectación. ¿Okay? La protegen incluso a través de esa barrera inmunológicamente. Tiene receptores para FSH, una memotecnia que siempre yo les digo. Células de Sertoli comienza con S, ¿verdad? Ella tiene receptores para FSH. Entonces no se les olvide, Sertoli, FSH. En cambio, Lady comienza con L y tiene receptores para LH. Entonces no se les puede olvidar. Ok. La acción de la FSH sobre las células de Sertoli tiene, por supuesto, esa estimulación tiene una función de hacer que esa célula de Sertoli comience a activarse, comience a generar muchas sustancias necesarias para la espermatogénesis, como por ejemplo la transferrina, ceruloplasmina, lactato, es decir, elementos de nutrición para los espermatozoides, para esas células que van desarrollándose o germinando. También las células de Sertoli son capaces de producir 5-alfa-dihidrotestosterona. La 5-alfa-dihidrotestosterona, recuerden que es el andrógeno que fisiológicamente es más activo. ¿Y a partir de quién se forma la 5-alfa-dihidrotestosterona? A partir de la testosterona. La testosterona es el principio y el andrógeno más abundante, pero para que él tenga mejor acción se tiene que transformar en dihidrotestosterona por acción de una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Es decir, ¿qué quiere decir? Que las células de Leydig producen la testosterona y las células de Sertoli son capaces de transformarla en 5-dihidrotestosterona. ¿Okay? Esa es la hormona final que se va a encargar de los cambios de las características sexuales masculinas secundarias principalmente, que aparece sobre todo en la pubertad. ¿Okay? ¿Qué otra cosa va a producir las células de Sertoli? Produce la proteína ligadora de andrógenos. Esa es una globulina capaz de transportar este andrógeno, la testosterona, a los tejidos periféricos. Recuerden que los andrógenos se producen o se sintetizan a partir del colesterol y eso hace que estas hormonas esteroideas requieran porque sí un transportador en la circulación periférica. ¿Bien? Entonces producen esa proteína ligadora de andrógenos. Produce estrógenos a partir de testosterona. La testosterona se puede transformar en 17 alfa-estradiol para 17 beta, perdón, estradiol por acción de la aromatasa. Recuerden el proceso de aromatización. Y esa es la única, si se quiere, una de las pocas fuentes de estrógenos que tiene el hombre. ¿Qué otra cosa produce? Inhibina. La inhibina es una hormona, como bien dice su nombre, que tiene función de inhibir, de inhibición. Y es importante en los mecanismos de regulación del eje hipotálamo-hipófisis testicular. La inhibina no participa de manera importante frenando a nivel hipofisario la producción de FSH. ¿Okay? Recordemos que el eje está descrito como en el hipotálamo se produce GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Ella actúa en la adenohipófisis produce FSH y LH. Y estos a su vez actúan sobre las células testiculares. FSH sobre la de Sertoli y LH sobre la de Leydig.
Las células de Leydig incrementan los niveles de testosterona y ella de por sí puede generar el feedback negativo en hipotálamo y en hipófisis. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también las receptores de Sertoli participan en este feedback, en esta regulación y control, produciendo inhibina que va a frenar su propia activación, disminuyendo la síntesis de FSH. ¿Okay? También producen factores de crecimiento a nivel de las células del túbulo seminífero que van a ayudar a la proliferación y mantenimiento de las células de Sertoli. ¿Okay? Entonces, como ven, no solamente son células de soporte, no son solo células de sostén, sino que ayudan a la espermatogénesis, tanto a nivel de aportarle productos que requiera para su viabilidad, sino también desde el punto de vista hormonal regular. Bien, aquí tenemos también la imagen. En este caso son el mismo epitelio germinativo. Desde lo más profundo, pegadito a la membrana basal, a la barrera hematotesticular, van diferenciándose en espermatogonias. Estas espermatogonias son células redondeadas con alta actividad mitótica. Ellas comienzan a multiplicarse por mitosis. Luego, estas espermatogonias se transforman en espermatocitos primarios por la misma mitosis. El espermatocito primario se transforma en espermatocito secundario en la primera división meiótica, luego en la segunda división meiótica se transforman en espermátides y las espermátides luego por un proceso de diferenciación, ya aquí no hay división, sino por diferenciación, por metamorfosis, se transforman los espermátides en espermatozoides. ¿Okay? Ese proceso de transformar un espermátide en espermatozoide se le conoce como espermiogénesis. No vayan a confundir espermatogénesis con espermiogénesis. La espermatogénesis va desde espermatogonias hasta espermatozoides y el proceso de diferenciación desde espermatogonias hasta espermatozoides e incluye una mitosis y dos divisiones meióticas. En cambio, la espermiogénesis es solamente el último paso de espermátides a espermatozoides y no incluye ninguna división. ¿Okay? Ajá. Vamos nosotros a concentrarnos de este lado, ¿okay? Del lado izquierdo, que es donde se ve con más detalle ese proceso de espermatogénesis. Vemos entonces que al principio la primera célula que ven allí es la más indiferenciada, que es la espermatogonia. Ellas se encuentran en vida embrionaria, todavía allí a ese nivel tenemos entonces espermatogonias que están multiplicándose y multiplicándose a través de mitosis, de tal manera que el embrión nace con millones de espermatogonias en ese túbulo seminífero, los cuales tienen una carga diploide de cromosomas. ¿Okay? Luego la espermatogonia entra en la etapa de fertilidad, es decir, en la etapa puberal, entra en la primera división meiótica y estas espermatogonias se transforman en espermatocitos primarios. Luego los espermatocitos primarios, en esa primera división meiótica, tenemos entonces dos juegos de 46 cromosomas cada uno, están allí dentro de la misma célula pero separaditos. Luego esta espermatocito primario se transforma en espermatocito secundario, ¿ok? Y ya entonces se va a ver la división donde hay dos gametos secundarios, cada uno con 23 cromosomas duplicados, ¿ok? Y luego finalmente la espermatocito secundario en la segunda división meiótica se transforma en espermátido. Aquí entonces ya tenemos una carga haploide de cromosomas, como ven cada célula, cada espermátide tiene la mitad de la carga que tenía su progenitor. Bien, se forman 4 espermátides, los cuales a su vez se van a transformar en espermatozoides por la espermiogénesis, y ya cuando se forma, el espermatozoide con su flagelo, con su cola, con capacidad de movilidad, puede fecundar un óvulo y se forma entonces el huevo óseo. Y eso se mantiene a lo largo de toda la vida fértil del hombre. ¿Okay? Ven aquí,
más de 70 años y todavía pueden estar fregados. ¿Ah? Qué reflex. Ok. Entonces, aquí tenemos esa diferenciación de espermátide a espermatozoide, que es la espermiogénesis. ¿Okay? Como ven allí, no existe ningún tipo de división en este proceso, sino un cambio de forma, metamorfosis y luego la maduración. Se forma la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola que tienen capacidad de movilidad. Generalmente la cabeza es lo primero que se forma y se va a presentar con lo que se conoce como el acrosoma, que es la capucha o la parte ya más delantera de la cabeza. El núcleo de la célula se va a condensar y se va a ubicar a ese nivel. Hay escaso cantidad de citoplasma. Las membranas plasmáticas también se van a organizar y van a formar el cuerpo y el cuello, donde se ubican la mayor cantidad de mitocondrias para darle o aportarle el ATP necesario a esa cola para que se pueda mover adecuadamente. Porque si esa colita no se mueve bien, ese espermatozoide no va a tener velocidad de movimiento y también puede ser causa de infertilidad. ¿Okay? Que son los espermatozoides perezosos. Y finalmente, ya el espermatozoide formado con su estructura totalmente ya bien identificada sale hacia la porción el central del túbulo seminífero, de allí pasa al epidídimo, allí puede pasar un tiempo, todavía no tiene capacidad de movilidad, y ya del epidídimo puede pasar al conducto deferente. En el conducto deferente toma cierta maduración y no se completa la maduración hasta que el espermatozoide entre en el canal genital femenino. ¿Okay? Entonces la maduración comprende una parte en el hombre, pero una parte en la mujer. ¿Okay? Y la maduración implica una alta capacidad de movimiento para el espermatozoide. El hombre no son nada sin nosotros. Esa es la parte principal de un espermatozoide bien formado, normal. Tenemos la cabeza, como ven en la parte superior está ese capuchón o acrosoma. La importancia del acrosoma es que allí van a estar una cantidad de enzimas proteolíticas importantes, principalmente hialuronidasa. Y la hialuronidasa rompe el ácido hialurónico que está en esa matriz extracelular abriéndose camino, ¿okay? Para poder llegar a su destino, que es encontrarse con un ovocito. Luego tenemos el núcleo, como ven, está condensado, centrado, con muy poquito citoplasma alrededor. Luego tenemos entonces la parte del cuello y el cuerpo. El cuello es muy pequeñito, allí no hay estructuras muy importantes, sobre todo de movilidad. Y luego tenemos el cuerpo, que tiene muchísimas mitocondrias que son esenciales para el movimiento. Y finalmente tenemos la cola o flagelo, el que tiene microtúbulos, microfilamentos, necesita calcio para poder moverse. ¿Okay? Bien, entonces esto es lo mismo como les venía diciendo, pero aquí lo importante es que se hace énfasis en el proceso de maduración, porque esto es motivo como de mucha discrepancia en los autores de esta parte de la fisiología. Uno dice que la maduración es completa en el canal genital femenino y otros dicen que no, que hay parte de la maduración se da también en el conducto deferente. ¿Okay? Entonces, en el epidídimo, como ven allí se pueden concentrar los espermatozoides ya formados. Se pueden allí concentrar por varios días, incluso hasta un poquito más de 2 semanas pueden estar allí, ¿okay? Completando ese proceso de maduración. Pero a pesar de que están madurándose en ese epidídimo o parte del conducto deferente, todavía esa primera fase de maduración no es completa porque son inmóviles, no completan una movilidad adecuada, normal, hasta el momento de la eyaculación en el canal genital femenino.
¿Okay? ¿Por qué debe ser en el canal genital femenino? Porque hay un pH, secreciones, elementos necesarios para darle movilidad a ese flagelo. Bien. ¿Ok? ¿Qué características tiene un espermatozoide maduro normal? Primero, un movimiento flagelar que alcance hasta los 4 milímetros por minuto. Tampoco es que son flecha veloz, pero esa es la movilidad que se asume como normal para que ellos puedan ser fecundables, ¿okay? Para que ellos puedan fecundar, mejor dicho. Siempre el movimiento es anterógrado, siempre para adelante. Hay espermatozoides que no tienen este movimiento, sino que están desviados o tienen un movimiento hacia atrás. Esto, por supuesto, esos espermatozoides no tienen capacidad de fecundar o es muy escasa. Su actividad principalmente está favorecida por medios acuosos alcalinos, como es el semen. Ese es el problema cuando se hace la eyaculación en el canal genital femenino, porque la mujer, su vagina, tiene pH ácido. ¿Okay? Entonces, y ese pH ácido es lo que va a lo mejor a disminuir la viabilidad de una cantidad importante de espermatozoides que se depositan al momento de la eyaculación. Pueden permanecer vivos, pero inactivos hasta un mes en el canal genital masculino. No creo que eso llegue a suceder. Que estén ahí un mes sin sangre, ¿okay? Pero fisiológicamente pueden allí llevarlas hasta un mes. ¿Okay? Y es pesado. Naturalmente eso sucede después. Se vuelven a generar. Es un secreto, pero no se dice. No son fecundables. Tienen viabilidad. No hay. Mejor calladitos. Pueden permanecer en el canal genital femenino hasta 6 días, 4 a 6 días. Así que tomen en cuenta esos días y saquen cuenta, ¿ok? Para que no vengan sorpresas. Ay, Claro. No, ustedes son estudiantes de medicina. Si eso lo tienen que aplicar a su vida personal y también para ayudar a amigos, amigas. Porque salir embarazados, porque ustedes también salen embarazados, en un momento en que ustedes no es lo ideal, pues perturba su plan de vida, ¿verdad? No lo perturba, va a ser más difícil, mucho más complicado. Y ya la vida es complicada. Bien, eso no se les va a olvidar. Y ahí ven una fotografía, microfotografía electrónica de un túbulo seminífero con esa cantidad, millones y millones de espermatozoides. Y solo uno. Solo uno. Imagínate la ineficiencia. La ineficiencia de la fisiología masculina. Tantos. Para que solo uno sea necesario. Una vez eso te parece Mire la ineficiencia. competencia. Bueno, el ideal es el que va a llegar. Entonces, bueno, ahí es una tablita resumen, como ya yo estoy mal acostumbrado, de cada una de las estructuras del aparato genital masculino con su función principal y qué secreta. ¿Ok? Eso no se lo voy a leer porque ya lo hablé. Luego tenemos el semen. Características físicas importantes del semen, ¿por qué? Porque a ustedes les van a llegar parejas con problemas de fertilidad que pueden derivar a otra persona, pero pueden iniciar una búsqueda de la causa. Recuerden que el semen está formado no solamente por espermatozoides, sino que contribuyen en esa formación la próstata, las vesículas seminales como un 60%, la próstata como un 25-30% y una pequeña cantidad mucosa de las glándulas uretrales.
Normalmente el semen tiene ese aspecto lechoso, ovoide, con pequeños coágulos. Y ese coágulo normalmente pueden disolverse, sobre todo cuando entran al canal vaginal por acción de la fibrinolicina. Recuerden que la profibrinolicina la produce, la aporta la secreción prostática. Esta es una tabla de la composición del semen en general. Obviamente, presencia de los gametos y los espermatozoides que son producidos a nivel de los túbulos seminíferos, con esa célula germinativa. Moco, el moco lo aportan las glándulas, principalmente las glándulas pulmonares, que participan antes de la salida del semen, y las mismas glándulas de la uretra. Agua, por supuesto, para disolver todas estas secreciones. Profesor, una pregunta. En el caso de, por ejemplo, una bacteria la cual contiene fibrinolicina, que son muy comunes en el canal vaginal, ¿eso de destruir los coágulos también generaría infertilidad? Sí, no, pero eso no produce infertilidad. Eso más bien libera, ayuda a liberar y mover mejor, más fácilmente, un líquido más fluido al espermatozoide. Pero sí, si está en contacto, sí. ¿Ok? Porque ella lo que va a ayudar a destruir esos coágulitos que tienen concentrados allí atrapaditos los espermatozoides. ¿Ok? Amortiguadores. Recuerden que para mantener ese pH, la próstata y las mismas glándulas uretrales neutralizan un poco con su pH alcalino la acidez de la vagina. Nutrientes importantísimos, sobre todo la fructosa, el ácido cítrico, para darle supervivencia a los espermatozoides. Las enzimas, una que coagulan el semen y otra que rompen ese coágulo. El zinc, todavía no se conoce cuál es la participación del zinc, pero se ha visto que disminuciones de las concentraciones del zinc a nivel del líquido seminal puede disminuir la fertilidad. Y las prostaglandinas, como les dije, ayudan a la contracción de la musculatura lisa, generada por la vesícula seminal. Estas son muy importantes, incluso a veces cuando la señora tiene ya hasta 40 semanas de gestación y no inicia de manera natural el trabajo de parto, una de las indicaciones es que tenga actividad sexual, porque ese semen tiene esas prostaglandinas que le van a ayudar a iniciar un trabajo de parto, ¿okay? Porque induce contracciones de la musculatura lisa uterina. Bien, entonces cuando hay un estudio de una pareja con infertilidad, deben estudiarlos a ambos, y una de las pruebas que se les indica es un espermatograma, y debemos leerlo. El espermatograma normal tiene las características que se ven en el recuadro de arriba, tiene un aspecto lechoso, un aspecto ovoide, una densidad aproximadamente de 1028, cantidad es muy variable, pero en promedio de 3 a 4 ml, puede ser un poco más. El recuento de espermatozoides, un promedio 120 millones por mililitro, pero eso puede llegar hasta los 200 millones de espermatozoides por mililitro. De todos esos se expulsan 400 millones por eyaculación. Por eso les digo, ¿no? Todos tantos millones, solo apuro. Morfología normal, se acepta hasta un 20% de espermatozoides anormales, porque hay algunas de estas células, algunos de estos gametos que se originan con alteraciones en su morfología. Aquí las ven. Espermatozoides de cabeza grande, de cabeza chiquita, de doble cabeza, de doble cola, con alteraciones en la parte del cuello, alteraciones en la forma de la cabeza. Entonces, todos esos cambios anatómicos del espermatozoide disminuyen su capacidad para fermentar. ¿Okay? Velocidad de movimiento, como les mencioné, hasta 4 milímetros por minuto. Y el pH que tiene que ser ahí. ¿Okay? Tenemos entonces lo anormal. Generalmente tiene también que estudiarse cómo es la temperatura testicular, porque esto puede afectar las características del semen y las características del espermatozoide. Un recuento de menos de 20 millones, ya eso es disminución de la carga de espermatozoides en el líquido seminal.
morfología normal, más del 20%, espermatozoides muy lentos o que tengan un pH ácido. Ya eso es un espermatograma patológico. Doctora, Dígame. recuerdo que en embriología la doctora dijo que la primera causa de infertilidad en el hombre es un recuento bajo de espermatozoides, Ajá. menos de la cantidad dicha en clase, y que en la mujer, no recuerdo muy bien, pero creo que era por la construcción dada en las trompas uterinas por efecto de cicatrización Sí, de algún sí. tipo de patología. Adherencias, etcétera. Porque no permite, ese canal está obstruido y no permite la llegada del espermatozoide Lo del... hasta lo más cercano que es el Eso no sé, cerebro. esa Así es. Me dice la doctora Zuli que gracias. Sí. Y que Sí, le mande este saludos. tema tiene mucho que ver con esa parte de la biología. Esto es un concepto también muy importante que tiene que ver con la maduración del espermatozoide, es la capacitación. Es decir, todos aquellos procesos que debe sufrir el espermatozoide para que se pueda dar la fecundación. Y duran aproximadamente, puede durar tiempo muy variable, desde 1 hasta 10 horas. Solo ocurre en el canal genital femenino, ¿ok? Y esa capacitación implica varios cambios en el espermatozoide, varias cositas que él debe sufrir, de transformar para que pueda fecundar, ¿ok? Tenemos entonces, recuerdan el óvulo, ¿verdad? Que tiene externamente, ¿qué es esto? Estas células rosaditas que están alrededor. La zona pelúcida. Entonces, toda esa zona debe ser atravesada por el espermatozoide para poder llegar aquí e incluir solamente la cabeza. Porque allí, la cabecita es donde está el material genético necesario para combinarse con el material genético del óvulo. ¿Bien? Entonces, para que él pueda hacer eso, tenemos que cambiar ciertas cosas. Primero, que el acrosoma, esa membrana que cubre la parte superior de la cabeza, tiene que disolverse. ¿Okay? Se debe perder ese acrosoma, sobre todo perdiendo el contenido de colesterol. Comienzan a generarse perforaciones hasta que finalmente el espermatozoide pierde el acrosoma. Ahora, normalmente ese exceso o el colesterol que lo genera o que cubre y forma el acrosoma puede ser perdido en el canal genital porque aquí se producen en las trompas, en el útero, en la vagina, una cantidad de sustancias, sobre todo por el pH ácido, que permite o ayuda a esa pérdida. Y segundo, otra cosa muy importante es que el flagelo de la cola tenga un mayor movimiento, incluso se dice movimiento de látigo, ¿okay? Que aumenta por supuesto su velocidad de movimiento y la fuerza con la que él es propulsado. ¿Bien? Y esto es generado principalmente por la entrada de calcio, un calcio que ya vamos a ver puede facilitar esa interacción de los filamentos que hay, de filamentos contráctiles que forman parte de esa red. ¿Okay? Vean aquí la diferencia, me encantó esta lámina, esta foto, porque se ve la diferencia del tamaño del óvulo y los cientos de espermatozoides que están por fuera intentando penetrar esa zona pelúcida. ¿Okay? Ahora, ¿para qué pierde el espermatozoide el acrosoma? Para que se liberen las enzimas proteolíticas. Y esas enzimas proteolíticas son las que van a abrir camino por la zona pelúcida. Muy bien. ¿Ok? Ay, aquí sí necesito otra vez. En esa capacitación está entonces los cambios en el acrosoma. Esos cambios del acrosoma se conocen como reacción acrosomal.
es esa pérdida o cambio en el acrosoma, se pierde la estructura del acrosoma porque pierde mucha colesterol y comienza entonces a penetrar la cabeza del espermatozoide en la zona pelúcida. ¿Okay? Para eso necesitamos la acción de las enzimas proteolíticas que están en ese acrosoma. Cuando se da el proceso de capacitación y ese espermatozoide puede penetrar toda la zona pelúcida y puede fecundar a un óvulo, se le conoce como espermatozoides ya capacitados, ¿okay? Y son totalmente fecundables, tienen capacidad de fecundación. Aquí en esta imagen se ve como al principio, en la imagen de arriba, se ve el acrosoma todavía en ese proceso de la reacción acrosomal, como se observan las microperforaciones debido a los cambios en la membrana por pérdida de colesterol, y el líquido amarillo, color mostaza, que está allí a ese nivel, comienza a salir, que es un líquido con grandes cantidades de enzimas proteolíticas. Y aquí finalmente veamos cómo no hay ya ninguna membrana y está prácticamente la cabeza con el núcleo al descubierto, ya se han liberado la hialuronidasa, las enzimas proteolíticas. ¿Okay? Y en la de arriba ven entonces que ya el espermatozoide ha atravesado la zona pelúcida y comienza a fundirse con la membrana del ovocito, que es esta que está aquí así como dentada. ¿Okay? Y finalmente logra penetrarlo por completo. ¿Okay? Veamos aquí también es importante ver esos punticos azules en la membrana del ovocito. Esos son los llamados gránulos corticales. Los gránulos corticales se enfilan en todo ese borde de la membrana del ovocito y es una de las formas más especiales que ese óvulo evita ser fecundado por un segundo espermatozoide. ¿Okay? Porque si no, en cada óvulo podría ser fecundado por más de un espermatozoide y tendríamos embarazos múltiples siempre. ¿Okay? Eso se conoce entonces como reacción, los gránulos corticales y la reacción cortical. ¿Okay? Vamos a ver ahora. Esta es la razón por la cual un solo espermatozoide, miren aquí el óvulo, y pueden estar miles, millones alrededor de él, pero solamente uno es capaz de penetrar y fecundar el óvulo. ¿Okay? Este óvulo, este ovocito, está en segunda división meiótica suspendida y al momento de fecundarse, se completa esa segunda división, ¿verdad? No se ve bien. Pero no sé cómo se hace. Ese espacio que está entre la zona pelúcida y la membrana del ovocito. Esos gránulos corticales son los que evitan que se dé otro espermatozoide pueda fecundar el óvulo. Ahora vamos a ver. Tiene que haber alguna manera de presentarlo con la diapositiva y se vea bien. ¿Okay? Y entonces aquí tenemos la reacción cortical, ¿okay? Es la participación de estos gránulos corticales para evitar la polipemia, es decir, que muchos espermatozoides puedan fecundar. ¿Okay? No confundan reacción cortical con reacción acrosomal. ¿Okay? La reacción acrosomal son los cambios del acrosoma para poder penetrar, liberación de las enzimas proteolíticas del acrosoma. En cambio, la reacción cortical es la presencia de estos gránulos corticales que evitan que solo un varios espermatozoides, puedan fecundar a ese ovocito.
Aquí tenemos todo lo que sucede en ese proceso de fecundación. Vemos arriba cómo en primera instancia se está dando todavía esa reacción acrosomal, que el acrosoma comienza a liberar esas enzimas proteolíticas para ir degradando la zona pelúcida y poder llegar hasta el óvulo. ¿Okay? Aquí ya penetró y inmediatamente, vean, aquí se ve como en mayor aumento los gránulos corticales que se disponen como una especie de capa o escudo protector alrededor del ovocito luego de ser fecundado por un espermatozoide, ¿okay? Donde participa muchísimo la presencia de calcio. Al entrar el primer espermatozoide, aumentan las concentraciones de calcio intracelular vía acilglicerol e inositol trifosfato, ¿okay? Por la fosfolipasa C, y este mecanismo me va a aumentar el calcio. Y el calcio dentro del ovocito es lo que inicia la reacción cortical. Los gránulos corticales se abren, liberan su contenido y generan ese escudo de protector para evitar que otro espermatozoide pueda fecundar a ese óvulo. ¿Okay? Incluso ni siquiera puede atravesar la zona pelúcida. Aquí se ve un mayor aumento, todos esos cambios. Aquí primero la reacción acrosomal va penetrando, vean los gránulos corticales cómo están por dentro de las membranas del ovocito, esperando que uno de ellos, que sería este, penetre. Al penetrar se da un proceso de liberación de calcio y ellos se disponen a manera de escudo de protección. ¿Okay? Ahora, eso es todo con respecto a las células de Sertoli y a las células germinativas. Ahora vamos a hablar de lo que está por fuera de la membrana de la barrera hematotesticular formada por las mismas células de Sertoli, y vamos a hablar de las células endocrinas, que son las células de Leydig. ¿Okay? Las células de Leydig tienen receptores para LH, y la LH va a inducir todo el proceso de síntesis a partir de colesterol en testosterona y producir testosterona. ¿Okay? Entonces, esa síntesis de testosterona es importante no solamente después de la pubertad, sino que también es importante esos estrógenos a nivel de la etapa embrionaria. Sin embargo, yo les dije en la última clase que en etapa embrionaria, ¿de dónde venían los andrógenos que hacían que el niño, al momento de su formación, en ese proceso de embriogénesis, los genitales indiferenciados se transformaron en genitales masculinos? ¿De dónde venían esos andrógenos? De la suprarrenal. La suprarrenal del embrión del feto es la que genera dehidroepiandrosterona, sulfato de dehidroepiandrosterona. Y ese sulfato de dehidroepiandrosterona de inicio es la que el único andrógeno embrionario que va a fomentar la formación de las genitales o de los caracteres sexuales masculinos primarios. Ya los secundarios son los que se desarrollan a partir de los andrógenos testiculares posteriores a la pubertad, ¿okay? Que son los que van a hacer que se dé el estilo puberal, el crecimiento lineal, junto con otras hormonas como hormona de crecimiento, la somatopedina C. También es importante el desarrollo de todos estos son caracteres sexuales secundarios: distribución del pelo, desarrollo de la masa muscular, aumento de la grasitud a nivel de la piel, estimulación de la glándula sebácea, por eso es que es más frecuente la aparición de acné en los adolescentes en esa etapa puberal, crecimiento de vello en barba, axilas, tórax, abdomen y genitales, crecimiento de los genitales externos, ¿okay? Pero ya los genitales internos como tales se han formado en etapa embrionaria. No le pare. No, es que me molesta. Dios. Además de esta función de las células de Leydig de producir testosterona, recuerden que esa testosterona
sobre todo a nivel de tejidos periféricos, va a producirse o va a transformarse en dihidrotestosterona, DHT, por acción de la 5-alfa reductasa, y va también a potenciar estos caracteres sexuales secundarios. Y en el hombre y también en la mujer también es muy importante su presencia. Y la formación por aromatización de la testosterona de 17-beta-estradiol. Es decir, que si ustedes se le preguntan en el examen que si los testículos en la pubertad, esas células de Leydig, su única función endocrina o el único andrógeno circulante a esa edad es la testosterona, eso es falso. La única andrógeno no es la testosterona, es como el precursor de la dihidrotestosterona, que es el andrógeno más activo, y también se producen 17-beta-estradiol, aunque en cantidades bastante pequeñas. ¿Okay? Aquí simplemente vamos a repasar rapidito la síntesis de andrógeno, porque es la misma vía que nosotros estudiamos en suprarrenal. ¿Okay? Obviamente, esto es una hormona esteroidea derivada del colesterol con todas las características de una hormona que es lipofílica. ¿Okay? Tenemos entonces, estas son la variedad de hormonas o los andrógenos. Unos que son finales, que es la testosterona, pero otros son intermedios, como la dihidrotestosterona y androstenodiona, que es previo a la formación de testosterona. Aquí tenemos por fuera, miren bien, esta es el epitelio germinativo con las células de Sertoli, y aquí tenemos la barrera hematotesticular, la membrana basal, y luego por fuera tenemos las células de Leydig, que son más chiquitas. ¿Okay? Esta es toda la vía de formación de los andrógenos. Recuerden la importancia de la proteína STAR, porque la proteína STAR es la que me va a ayudar a entrar el colesterol en la mitocondria por varios mecanismos, y a partir de él es que se va a sintetizar, va a iniciar la vía de síntesis de testosterona. ¿Okay? Igual la LH también activa no solamente esa proteína STAR, sino también algunas enzimas propias de la vía sintética hasta llegar a testosterona. La testosterona en tejidos periféricos por acción de la 5-alfa reductasa se transforma en dihidrotestosterona en piel, en genitales externos, en la próstata, ¿okay? Y son las entidades encargadas en realidad final de los efectos fisiológicos de los andrógenos de la testosterona. La testosterona también por aromatasa se transforma en estrógenos, el 17-beta-estradiol, que es el estrógeno más potente, pero también ella puede ser metabolizada, la misma testosterona, y transformarse en androstenona, que es un andrógeno de muy poca actividad funcional, y dihidroepiandrosterona. Luego se metabolizan, tiene metabolismo hepático y renal, recuerden eso ya lo mencionamos, y finalmente se excreta por bilis y por orina. Ahí, como les mencioné, diferentes periodos de síntesis de andrógenos. Tenemos entonces en el periodo fetal, ¿okay? Que esto también es estimulado por la gonadotropina coriónica humana, producido por la placenta, y ya a partir de los 73 días de vida intrauterina hay presencia de andrógenos. Ya saben que es principalmente de origen suprarrenal. Luego en el periodo infantil, después del nacimiento, en los primeros años, los testículos están congelados, recuerden que se detiene esa división de la espermatogénesis y también se detiene la función testicular. Y finalmente, aquí está la animación, tenemos entonces, cuando ya está cerca de la etapa puberal, comienza el eje a estimularse, principalmente en la demihipófisis, incrementando el FSH y LH. Ese incremento prepuberal de FSH y LH de esa gonadotropina es sobre todo en la noche. ¿Okay? Y por este motivo se ha asociado este ritmo de producción nocturna de FSH y LH con ciclos circadianos, con la presencia de melatonina y otras hormonas, como la hormona del crecimiento, que también se produce más durante el sueño profundo.
Y esto hace, por supuesto, que se estimule la vía a nivel testicular y comienza entonces la formación de andrógenos hasta la pubertad, que llamaré. ¿Okay? Y esta es una curva de secreción de testosterona y vemos que en las diferentes horas del día tenemos que en las horas de la mañana comienza a incrementarse y luego comienza a descender. Los receptores de testosterona es igual que lo que nosotros ya vimos. Primero, como son esteroideas, deben unirse a una proteína transportadora, principalmente a una proteína especial transportadora de andrógenos, del 20 al 40% albúmina, y un 1-3% se encuentra libre, que es la que tiene función, la que tiene efectos fisiológicos. La testosterona se une a un receptor. Generalmente ella en la célula diana, en los tejidos periféricos, esto puede ser una célula de la piel, puede ser una célula prostática, puede ser en cualquier otro tejido que requiera la acción de estos andrógenos, se transforma en dihidrotestosterona, como ven allí en 5-alfa-reductasa. Se une a un receptor y se pega entonces a una porción del ADN para favorecer la transcripción. ¿Okay? La transcripción de las diversas proteínas claves necesarias para los efectos fisiológicos de este andrógeno tan potente. ¿Bien? Sobre todo que tienen efectos tróficos sobre los diferentes tejidos. Este es el mismo mecanismo. La testosterona como tal entra con un receptor a la célula, en la célula se transforma en dihidrotestosterona y aumenta el factor de transcripción en cada una de esas moléculas de ADN que son requeridas para la formación de síntesis de proteínas responsables de los efectos fisiológicos. Ok, ¿qué cambios se dan en la pubertad? Recordemos que es más la dihidrotestosterona responsable de estos cambios en esta etapa de la vida del hombre. Vemos entonces aquí en los niños se da el estirón puberal, en conjunto, por supuesto, esta actividad con la hormona del crecimiento y básicamente el factor de crecimiento insulinoide tipo 1 y el IGF-1, que es la misma somatomedina C. Y aquí entonces se enlistan los cambios. Primero se da el cambio de estatura. Ustedes ven cómo los niños rápidamente aumentan de talla por la estimulación del crecimiento lineal y se cierran las epífisis. ¿Okay? Después de esa etapa no hay más crecimiento lineal, longitudinal. Hay crecimiento de los genitales externos, se desarrollan, distribución del vello corporal y facial, puede haber calvicie, cambio en el timbre de la voz, acné por estimulación de las glándulas sebáceas, ¿qué más? Las glándulas odoríferas también se estimulan, etc. ¿Okay? Vemos aquí los cambios periféricos de estos andrógenos en la pubertad y en la etapa adulta. En la pubertad se dan todos estos cambios de los caracteres sexuales secundarios que acabamos de mencionar, y en el adulto ya todavía obviamente se mantiene la secreción de testosterona, porque eso no se detiene en esta etapa, sino que siempre durante toda la vida del hombre se va a seguir produciendo testosterona. ¿Okay? Esos testículos, las células de Leydig seguirán generando este andrógeno, y a partir de este andrógeno se forma la dihidrotestosterona. ¿Qué va a provocar a la larga? Tiene efectos importantes a nivel metabólico, sobre todo anabólicos, ¿okay? Aumenta la síntesis de proteínas y esto hace que la masa muscular se incremente, sea mayor la masa muscular que la proporción con el tejido adiposo, a diferencia de la mujer. En la mujer en la pubertad, al aumentar los estrógenos, aumenta más bien los depósitos del tejido adiposo y la distribución de esa grasa, para dar entonces la forma o la silueta típicamente femenina. Bien, en el hombre ocurre es más bien a nivel de las proteínas. Hay calvicie, pérdida del cabello, sobre todo para los que tienen predisposición por acción de la 5-alfa-reductasa.
y se da entonces el mantenimiento de los órganos sexuales masculinos, más se mantienen con el tamaño adecuado, con la funcionalidad normal, la espermatogénesis, gracias a esos andrógenos también se mantiene, ¿okay? Porque si los andrógenos de las células de Leydig, la espermatogénesis se puede afectar, ¿okay? Y no vamos a tener formación adecuada de espermatozoides. Allí tenemos arriba la acción de los andrógenos en etapa embrionaria, que ayuda a la aparición, a la formación de los órganos sexuales primarios internos. Y bueno, también hay importante el efecto que tienen los andrógenos a nivel del sistema nervioso central. No solamente para la maduración del eje hipotálamo, hipófisis, del testículo, sino también es importante para incluso el pensamiento también masculino, la forma de pensar masculino se da por ese efecto a nivel del sistema nervioso central y también sobre la libido, ¿okay? Por eso la libido femenina y la masculina son diferentes, por efecto de la testosterona, los andrógenos. ¿Cómo se regula? Por el eje, por el feedback negativo. Para eso tenemos la FSH y la LH a nivel de la hipófisis. Recordemos que estas son glucoproteínas, son hormonas de carácter proteico y se secretan por acción de una hormona liberadora a nivel hipotalámico, que es la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. ¿Okay? Ellas finalmente van a actuar a nivel testicular, tanto en las células de Sertoli como en las células de Leydig, estimulando la función que tienen estas dos células a nivel testicular. Y ese es el eje, ¿okay? Tenemos entonces GnRH, producido en el hipotálamo, actúa sobre la de la hipófisis, liberando LH, que actúa en las células de Leydig, y FSH, que actúa en las células de Sertoli. ¿Qué hacen las células de Sertoli? Favorecer la espermatogénesis, ¿okay? Estimular ese epitelio germinativo. ¿Y qué hacen las células de Leydig? Producir testosterona. La testosterona va a aportar importante función estimulante sobre las células de Sertoli para mantener la espermatogénesis. Pero en los tejidos periféricos la testosterona se transforma en dihidrotestosterona y va a tener efectos virilizantes, ¿okay? Aparición de caracteres sexuales secundarios. Cuando hay suficiente hormona, testosterona, se da entonces el feedback negativo sobre la hipófisis, frenando LH sobre todo, y sobre también hipotálamo, frenando GnRH. Pero la FSH, recordemos que las células de Sertoli producen inhibina. ¿Se acuerdan de la inhibina? La inhibina es la que va a generar el feedback negativo sobre FSH. ¿Okay? Entonces la LH se frena gracias a la presencia suficiente de testosterona generada por las células de Leydig, mientras que la FSH se va a frenar por la inhibina producida por las células de Sertoli, ¿okay? Y así prácticamente tienen mecanismos de regulación separados. Sin embargo, estos feedback negativos también pueden afectar al FSH. La inhibina da como un plus a esa inhibición, a ese mecanismo de regulación de las células de Sertoli, ¿okay? También hay otras neurotransmisores del sistema nervioso central que pueden tener ese efecto inhibitorio, como la dopamina, que tiene un efecto similar, que puede inhibir a nivel hipotalámico la producción de GnRH, y estimuladores, por ejemplo la noradrenalina, que son las catecolaminas, estimulan el eje al aumentar el GnRH, ¿okay? Estimulan toda la producción tanto de espermatogénesis como la función endocrina, ¿okay? Y otros aminoácidos que tienen carácter excitatorio, como el glutamato y el aspartato, también pueden estimular el eje hipotalámico hipofisal. Hay un poquito de calor, ¿okay? Tenemos aquí, vamos a hablar de manera muy general de la FSH, porque estas gonadotropinas nosotros la tocamos cuando hablamos de hipotálamo e hipófisis. La FSH, recuerden que ella tiene receptores a nivel de las células de Sertoli. Estos receptores están acoplados a proteína G e incrementan ya sea el AMP cíclico y también pueden activar la proteínasa A.
¿Y qué van a producir? ¿Qué hace que se estimula a nivel de las células de Sertoli? No solamente estimular a que ellas protejan el proceso de espermatogénesis, sino que también producen la proteína ligadora de andrógenos y también producen inhibina. Ayuda también a la síntesis de todos esos principios que van a darle viabilidad, sustentabilidad al espermatozoide, además del pH típico de la secreción de los túbulos semíferos como el lactato. Manteniendo Sí. esa proteína, lo que hace es mantener el efecto de la testosterona producida por las células de Leydig. También, exactamente. Recuerden que aunque están separadas, las células de Sertoli y las células de Leydig están separadas físicamente por la membrana, la barrera hematotesticular, funcionalmente están conectadas, porque las células de Leydig producen la testosterona que requieren esas células de Sertoli para producir al final todos estos elementos necesarios para el espermatozoide. Es lo que estaba aquí comentando la chica. Luego tenemos la LH. Recuerden que la LH tiene receptores a nivel de las células de Leydig principalmente. Vean aquí cómo en amarillo está la LH, en moradito está la FSH y en verde está la hormona liberadora de gonadotropinas hipotalámica. Y que antes de incrementar cualquiera de las dos gonadotropinas, tenemos incremento pulsátil de la GnRH. ¿Okay? Previo a esto tenemos primero FSH y luego inmediatamente, casi inmediatamente después, tenemos secreción de LH. Y así esta hormona gonadotrópica puede estimular la síntesis y secreción de testosterona, sobre todo a través del proceso de activación de las proteínas STAR y algunas enzimas, como les mostré, de todo el proceso de la vía de síntesis de este andrógeno, de testosterona. Esto es lo que le estábamos comentando. Esta es la barrera hematotesticular. Vean cómo divide físicamente o separa las células de Leydig con las células de Sertoli. ¿Okay? Tenemos aquí la producción, toda la maquinaria enzimática para la síntesis de testosterona. Esta es la célula de Leydig que tiene, allá se ve el receptor LH para en la célula de Leydig y su mecanismo de acción, que es a través de la proteína A. Y esto favorece la síntesis de todas las enzimas necesarias para transformar el colesterol en testosterona. Esa vía macabra que vimos hace algunas láminas atrás. Y las células de Sertoli tienen receptores para FSH. Ellos están acoplados también igual a una proteína AG estimuladora. Se incrementa la proteína A por acción de la adenosiclasa y luego va a sintetizar la cantidad de cosas, porque la célula de Sertoli es muy hiperactiva. Produce inhibina, produce la proteína ligadora de andrógenos, produce aromatasa, que es necesaria ¿para qué? Para tomar la testosterona que produce Leydig, que luego se pasa para la vecina, que es la célula de Sertoli, y hace que esta testosterona se transforme en estrógenos, ¿okay? Por acción de la aromatasa. ¿Y qué pasa con ese de estradiol? El estradiol se pasa luego hacia las células nuevamente de Leydig para estimular también los procesos de síntesis. Y eso es muy parecido también a lo que pasa en la mujer, que eso lo vamos a ver el jueves, en las gonadas femeninas. Nuevamente, el mecanismo de retroalimentación. Arriba, hipotálamo, NRH, estimula FSH, LH. La FSH tiene receptores en células de Sertoli. Recuerden, la célula de Sertoli me va a ayudar con ese proceso de espermatogénesis, además de producir inhibina, proteína ligadora de andrógeno, aromatasa. Y esa proteína ligadora de andrógeno, ¿quién la va a necesitar? La testosterona. ¿Y quién produce la testosterona? La célula de Leydig. Y esa célula de Leydig es estimulada por LH. Finalmente, esta testosterona se va a los tejidos periféricos, allá se transforma en dihidrotestosterona y va a generar los cambios típicos masculinizantes.
virilizantes. Otro de los productos de la célula de Sertoli es la inhibina, que va a ejercer un feedback negativo sobre FSH, ¿okay? Mientras que la testosterona es la encargada de generar feedback negativo para controlar niveles de LH. ¿Okay? Y bueno, vamos a terminar con dos cuadros genéticos de anormalidades en cuanto a la producción de andrógenos. En este caso tenemos el síndrome de Klinefelter. Vean que tiene un sexo genético 47XXY. ¿Qué le ven extraño a eso? ¿Cuál es lo normal en el número de cromosomas? 46. XX o XY, ¿verdad? Tiene los dos cromosomas sexuales. En este caso, tiene entonces tres cromosomas sexuales en vez de dos. La presencia del Y inmediatamente hace que en etapa embrionaria la presencia del Y, ya con él simplemente esos órganos indiferenciados, esos órganos internos sexuales se van a diferenciar en masculinos. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con la doble X? Que al tener doble X van también a presentarse caracteres sexuales femeninos. ¿Okay? Si no tuviese Y, se hace una mujer. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar allí? Va a haber hipogonadismo, ¿okay? Por deficiencia, en este caso, de testosterona. Los testículos, toda la estructura de los genitales externos e internos están presentes, pero poco desarrollados. Generalmente son niños de estaturas muy altas, de lo que se llaman los eunucoides, y obviamente al tener esas alteraciones en las tanto gonadales como en todo lo que es los genitales externos e internos, no tienen capacidad de procreación, son infértiles, hay ginecomastia, es decir, tienen características también sexuales femeninas. Y luego tenemos el síndrome de Turner, que el sexo genético es X0. En este caso le falta un cromosoma sexual, pero tiene un X. Al faltar el cromosoma Y, obviamente se desarrollan los caracteres sexuales femeninos, al estar ausente el Y. Y al tener un solo cromosoma X, no va a existir, obviamente, un buen funcionamiento de las estructuras genitales, en este caso femeninas, de la función ovárica, no va a haber una buena síntesis de estrógenos, etc. Y hay infertilidad de por vida, obviamente, y no va a haber un desarrollo nunca, no va a haber un desarrollo completo, siempre se va a ver como una niña infantil, ¿ok? Porque no hay una buena función ovárica debido a la falta del otro cromosoma sexual X, ¿okay? Pero genéticamente se va a determinar fenotípicamente como una mujer, pero como una mujer siempre niña, ¿okay? Nunca va a desarrollar caracteres sexuales de mujer adulta. Y bueno, ya terminamos.